Muy bien, muy buenas noches nuevamente. Bienvenidas sean a esta segunda sesión sincrónica de la competencia. Yo les había puesto aquí de proyectos, pero bueno, es la competencia de investigación en realidad. Eh, Recuerden que estamos elaborando la guía número 7. Vamos a volver aquí a abrir esa guía número 7 para que la tengamos clara nuevamente. Y estamos viendo la competencia de fundamentos de investigación que tiene que ver pues con esta primera actividad del mapa mental que ya lo habíamos explicado en la sesión anterior, y la segunda actividad que es la propuesta de investigación, el formato de propuesta de investigación, que es el Excel que también les compartí yo en la sesión anterior. Habíamos quedado de explicarlo un poco más a fondo el día de hoy. Y pues en ese orden de ideas, el objetivo de esta sesión es que revisemos de qué se trata ese Excel, aunque bueno, el Excel, mencionábamos aquí ahorita antes de la grabación que este Excel, esta actividad va a quedar para el 2026. Ya se nos acabó esta presente vigencia. Entonces voy a explicar rápidamente de qué se trata este formato de propuesta que contiene. Y pasamos a revisar también de manera pues muy rápida el material adicional, de qué se trata el material adicional, qué nos trae el material adicional y pues en qué nos ayuda también a resolver estos ejercicios. Recuerden también que colocamos como fecha límite de entrega para el mapa mental, para esta primera actividad que fue la que explicamos en la sesión anterior, el viernes 12 de diciembre. Viernes 12 de diciembre quedó como fecha de cierre de este mapa mental. Y pues hoy vamos a explicar esta segunda actividad que es la propuesta de investigación. Entonces nos dice la guía que para la presente evidencia de aprendizaje se pretende realizar una propuesta de investigación, la cual se realizará a partir del diligenciamiento de cada una de las pestañas del formato propuesta de investigación formativa, que ya les adjunté yo a ustedes también en la sesión anterior, el Excel, y les mostré también así muy por encima. Y para lo anterior se sugiere, obviamente, pues consultar dicho anexo y revisar cada una de estas sugerencias que está aquí. Entonces, la forma de entrega, obviamente, vamos a revisar por acá. El formato de entrega es ese documento de Excel con las 5 etapas diligenciadas. O sea, recuerden que ese documento tiene unas pestañas en la parte de abajo que son las etapas. Por aquí nos habla, mire, etapa 5, conclusiones, por ejemplo. Tenemos la última debidamente resaltada. Y el tema con este formato es que la primera etapa, la etapa de preparación, es la más larga de todas. ¿Por qué? Porque es que aquí lo que estamos haciendo en esta etapa de preparación es prácticamente formulando el proyecto de investigación que ustedes pues van a estar desarrollando a lo largo pues de su proyecto formativo. Recuerden que habíamos hablado que vamos a utilizar la empresa que ustedes vienen desarrollando a lo largo de toda su formación para que cuando lo plasmemos acá en este formato en Excel quede debidamente justificada, debidamente pues ¿no? caracterizada ese emprendimiento, ese proyecto que ustedes están haciendo. Entonces, el objetivo obviamente de este formato es que ustedes aquí plasmen todo ese conocimiento que han venido adquiriendo a lo largo de toda la formación y se centren obviamente en lo ya trabajado. Listo. No traten como de no inventar cosas nuevas, porque el objetivo de esto es que ustedes terminen de estructurar lo que ya vienen trabajando
con la instructora Andrea y con los otros instructores que hacen parte del equipo ejecutor de este programa de formación, todo lo que ustedes han venido viendo de pronto en emprendimiento, lo que vimos en matemática, etcétera, etcétera. El objetivo es que todo eso lo vuelquen aquí en forma de un proyecto que posteriormente probablemente se vuelva también un proyecto que ustedes puedan presentar a un fondo emprender. Entonces, miren ustedes que en esta primera etapa de preparación, dice aquí, es necesario tener en cuenta las recomendaciones hechas por el instructor para el mapa mental de la actividad 1. O sea, obviamente, pues, ¿no? La mapa mental, sin haber hecho la actividad 1, pues la idea es no seguir haciendo la actividad 2. Pero más allá de lo que ustedes elaboren en ese mapa mental, que como mencionábamos en la sesión anterior, es toda esa contextualización que ustedes le deben dar al proyecto desde los aspectos mundiales de los objetivos de desarrollo sostenible, los nacionales con el Plan Nacional de Desarrollo, los locales con las ordenanzas de pronto de las gobernaciones de sus departamentos o los locales con los decretos de los consejos municipales, etcétera, etcétera, que le apliquen a su proyecto. De pronto también leyes del ICA. Bueno, el ICA no hace leyes. El ICA hace normativas del ICA. Sí aplica también, valga también ahí la redundancia y la rima, me salió en verso sin esfuerzo, pero el objetivo de eso es, pues precisamente que ustedes tengan también un contexto debidamente definido desde el marco normativo para que ustedes puedan ejecutar ese proyecto. Mientras yo esté dentro de la ley, yo puedo hacer lo que quiera. Entonces, si ustedes tienen claro ese marco normativo desde lo macro, desde lo global hasta lo particular, obviamente van a tener plena seguridad de que ese proyecto se va a poder ejecutar. Entonces, por eso acá en la etapa de preparación, lo primero que nos dicen es, por favor, tenga en cuenta, ¿no? Tenga muy presentes las indicaciones que brindó el instructor eh, para desarrollar pues, este trabajo. ¿Listo? Entonces nos dice aquí que primero, para la escritura del título es necesario que éste sea concreto con relación al problema que se busca resolver. No debe contener palabras innecesarias, no debe utilizar ni abreviaturas ni fórmulas y debe tener una extensión máxima, miren ustedes aquí, máxima de 15 palabras o 70 caracteres y debe reflejar de manera apropiada de qué se trata el estudio. Entonces, siempre hablan que un buen título de un proyecto tiene entre 15 y 20 palabras. Ese es como el estándar eh, nacional e internacional para los proyectos. Hay revistas científicas que son bastante quisquillosas con este tema. Entonces, cuando uno se va a presentar de pronto para hacer una publicación científica, siempre para ellos un buen título tiene que tener máximo 15 palabras, máximo 15 palabras. Aquí nos ponen a nosotros 15 palabras como requisito para el título. En ese orden de ideas, pues la idea es que ustedes sepan que un buen título siempre tiene 15 a 20 palabras, entre 15 y 20. Si logran sacar el título con 15 palabras, maravilloso. Si se pasan una o dos palabras, lo pueden dejar, porque como les digo, tienen ese rango, ¿no? Entre 15 y 20 palabras. Hay 5 palabras de pronto de más en las que uno se puede pasar, pero ya un título de más de 20 palabras, ahí sí ya empezamos a tener un problema, porque el objetivo de un buen título es que cuando yo lo lea, yo ya pueda saber, tener un indicio de qué se trata el proyecto. Por eso es tan importante ser muy concreto con respecto al título, ¿listo? Entonces, en segundo lugar, nos hablan del resumen, el resumen, y
deben tener en cuenta que esto es una de las últimas cosas que uno hace. Aparece de segunda, pero es una de las últimas cosas que uno hace porque el resumen cuenta qué se hizo en todo el proyecto, qué se hizo en todo el ejercicio de investigación. Entonces, como eso es una descripción sintética de de los aspectos más relevantes de todo el proceso investigativo, que da cuenta de cómo se realizó el estudio, cuáles fueron los principales hallazgos, cuál es la relevancia del estudio para su programa de formación. Entonces, por aquí nos dicen que debe tener máximo 120 palabras o 960 caracteres. Aquí también tenemos que ser muy concretos. Tenemos que saber manejar también muy bien la dicción. Se pueden apoyar, obviamente, con los generadores de texto que hay hoy en día. Recuerden que ustedes tienen acceso a Copilot dentro de la suite de Microsoft que tienen con el correo @soycena. Y entonces, ¿cómo hago yo para saber que de pronto el resumen sí tiene las palabras correctas? Pues muy sencillo. Miren ustedes que aquí les abrí Word. Entonces, por ejemplo, voy a copiar aquí lo que nos dice la guía, ¿no? La guía aquí nos dice que eh, para poder hacer un buen resumen se hace pues en dos párrafos. Vamos a organizarlo aquí para que cuente bien también las palabras. Miren ustedes. Y entonces yo lo que hago es tomar acá. Miren que en la esquina inferior izquierda siempre me aparece el número de palabras que tiene el texto. Esquina inferior izquierda en Word, ¿sí? Cuando yo doy clic ahí encima, aquí me muestra cuántos caracteres tiene este párrafo. Entonces, en este caso, mire que tiene 109 palabras. Si el máximo es de 120 palabras, dice aquí, esto debe tener entre 10 y 15 renglones. Pues yo acá, con 109 palabras, tengo 2, 4, 6, 8 renglones. O sea que ustedes ya se van dando cuenta que aquí 120 palabras caben no en 10 a 15 renglones, sino antes en menos. Yo pensaría que ya 10 renglones es porque me estoy pasando de esas 120 palabras que me está exigiendo acá. Entonces, el resumen básicamente sí se debe hacer muy, muy corto. Ustedes contando qué se hace ahí en esa investigación. Y miren lo que nos dice aquí al final, debe estar tanto en español como en inglés. Debe estar en español como en inglés. Entonces, pues ustedes también, voy a dejar de compartir aquí el Word. Volvemos aquí a la guía. Entonces, ojo, pues el resumen debe estar tanto en español como en inglés. Entonces, ahora sí van a tener que sacar toda la casta de lo que les enseñó la instructora Andrea en la competencia de bilingüismo, la competencia en inglés para traducir ese resumen. Posteriormente, entonces, tenemos las palabras clave del proyecto que se incluyen también una vez está elaborado todo el ejercicio investigativo. O sea que miren que ya lo último que se hace es el resumen y las palabras clave también, de tal manera que luego de hacer el resumen, ustedes deben escribir esas palabras clave, las cuales se utilizan con fines de clasificación para que los documentos se puedan incorporar en bases de datos y de esta forma agilizar su búsqueda. Y miren acá también la perla. Deben ser en español o en inglés. Instructor, ¿cuántas palabras clave deben tener las palabras clave? Esa es una pregunta muy buena porque aquí nos hablan de que hay palabras clave, pero no nos dicen cuántas. Por lo general, en un artículo científico uno encuentra dentro de los ejercicios investigativos
que se tienen entre 3 a 5 palabras clave. ¿Listo? Entre 3 a 5 palabras clave. La idea es que ustedes aquí en el ejercicio pongan esa cantidad, ¿no? Mínimo 3, máximo 5 palabras clave para este aspecto en el archivo Excel. Luego viene la justificación. Aquí ustedes ya tendrían también una parte muy bien redactada, porque dentro de esta justificación debemos exponer las razones por las cuales se realiza ese proyecto de investigación en torno al contexto productivo. Miren, aquí están los aspectos sociales, los aspectos institucionales, los aspectos pedagógicos, tecnológicos. Entonces, toda esta justificación básicamente se resume en ese ejercicio que estamos haciendo, ¿no? Y que tenemos vigente en este momento, que es el mapa mental. El mapa mental es un diagrama de esta justificación que ustedes van a escribir acá, porque miren acá la parte fundamental para saber qué debo escribir yo en la justificación. Demuestra la importancia de resolver el problema de investigación, destaca su impacto y aclara quiénes van a ser los beneficiarios directos y el alcance social que tendrá el proyecto. Instructor, ¿qué tan largo debe ser la justificación? Más o menos una página de Word en tamaño carta. De hecho, más o menos los puntos que siguen de ahora en adelante tienen una extensión similar todos, una página. Eh, Obviamente en el Excel es difícil definir, digamos que esa longitud, esa extensión. Traten de que sea entre media página y una página la extensión de lo que ustedes escriban. Y obviamente, pues el objetivo de esto es que cuando ustedes pasen de pronto de Word a Excel, ¿no? La sugerencia allí es que ustedes primero lo redacten en Word, después lo pasen al Excel, porque el Excel tampoco les permite a ustedes hacer la revisión de la ortografía, de la gramática, de la manera en que ustedes deben escribir correctamente el ejercicio. Entonces, por eso también les recomiendo que primero hagan el borrador o escriban el proyecto, escriban todos estos puntos en Word y posteriormente ustedes lo pasan al Excel y lo hacen pues como tal cual en el formato en que los está solicitando la guía de aprendizaje. ¿Listo? Vienen los antecedentes. Los antecedentes no es otra cosa que una revisión de la literatura, es decir, una revisión, una búsqueda en bases de datos, en lo posible en las bases de datos del SENA. Señoritas, recuerden que ya habíamos hablado que hay un sistema de bibliotecas SENA que ustedes están viendo aquí en pantalla. Si en algún momento pues me carga la página de la biblioteca del SENA, que no es otra cosa sino ¿no? esta información de las bases de datos de la biblioteca en donde ustedes pueden consultar precisamente eh, los antecedentes de esa investigación que ustedes están haciendo. Entonces miren acá que hay bases de datos, recursos de acceso libre. Las bases de datos de acceso libre, ¿qué quiere decir? Que ustedes pues tienen acceso completo a estas bases de datos que ustedes están viendo aquí en pantalla para buscar artículos científicos. Miren esta, la importante, la FAO, por ejemplo, la del ICA, que hablábamos ahorita de la normativa ICA, Latindex también, muy importante, multidisciplinaria, Publindex, súper importante, Redalyc también, Cielo, Science Direct también muy, muy, muy importante, es una multidisciplinaria. Este de Worldwide Science también, muy buena. Está en inglés, pero pues volvemos al apoyo que ustedes pueden recibir de pronto allí de Copilot, incluida pues ahí con el correo electrónico Sena. Y el objetivo es que ustedes hagan una recopilación actualizada, ¿no?
en lo posible de los últimos 3 años para acá de lo escrito sobre el tema. Esa revisión de la literatura debe ser un apartado donde el lector descubre cuál es el problema no resuelto. Aquí dice la comunidad científica, pero pues puede ser la comunidad donde ustedes habitan también. Eso queda aquí como en revisión, porque finalmente es un problema que ustedes tienen en su contexto particular, que es el que quieran resolver y que es el que quieren abordar mediante este estudio propuesto, mediante este proyecto que ustedes están formulando. ¿Listo? Entonces, acá en la identificación del problema, ¿no? Acá en antecedentes vamos a ver qué se ha hecho de 3 años a la fecha para tratar de resolver el problema. Pero en la identificación del problema vamos a hablar de esas razones por las cuales surgen esas necesidades expuestas en el mapa mental, miren acá, y tratar de hacer una delimitación de esas necesidades. Ya en el mapa mental empezamos nosotros a definir el contexto. Aquí vamos a hablar en esa identificación del problema de por qué surge, cómo los afecta. Nos vamos a centrar, como su nombre lo indica, en describir muy bien el problema, solo el problema, no vamos a dar soluciones, vamos a hablar en pesimismo acá, solamente en identificación del problema. Esta es como la parte pesimista, aquí vamos a empezar a decir, sí, mire, el problema pasa por esto, pasa por esto, pasa por esto. Entonces, siempre en un primer momento se hace una descripción de esa situación actual del problema, se define dónde ocurre ese problema y luego se indica en forma clara, ¿no? ¿Cuál es el problema y quiénes lo tienen? ¿Cuál es el problema y quiénes lo tienen? Ojo, ese quiénes también es importante porque la idea es describir también la comunidad donde se presenta ese problema. Y en un segundo momento nos hablan aquí que se describen las consecuencias de ese problema. Entonces estamos hablando de, en esta identificación del problema, unas causas y unas consecuencias para identificar muy bien qué pasa, ¿no? ¿Qué genera el problema y qué pasa si no se resuelve el problema? ¿Qué pasa si no se resuelve ese problema? Hay un diagrama también para esta identificación del problema, que es un diagrama de causas y consecuencias, que se llama árbol de problemas. Ustedes lo pueden buscar y de hecho también lo pueden de pronto acompañar allí con ese diagrama de árbol de problemas. Es muy parecido al ejercicio que vamos a hacer con el mapa mental también, pero el objetivo aquí es solamente centrarnos en el problema, solamente el problema, cuáles son sus causas y cuáles son las consecuencias. A raíz de esa definición, entonces se plantea la pregunta de investigación y esa pregunta de investigación guarda estrecha relación con los objetivos de la propuesta y esa revisión de literatura que ustedes deben hacer pues para poder resolver ese problema. ¿Listo? Simplemente es escribir una pregunta de investigación, plantearla, decir, venga, sí, ¿no? Ya tengo definido y delimitado el problema, ya sé por qué sucede, ya sé cuáles van a ser sus consecuencias. Entonces, en ese orden de ideas, yo ya planteo una pregunta de investigación y una pregunta de investigación bien redactada lo que me dice a mí o lo que me da a entender es que yo debo tomar un camino, debo tomar una acción para poder resolver esa pregunta de investigación. No puede ser una pregunta de investigación que se resuelva simplemente con sí o no. Entonces, ¿existe un problema de agua en la ciudad de Manizales? Sí, no, no es una pregunta buena de investigación. Una pregunta buena de investigación sería, ¿cuál es el mejor método de caracterización
las propiedades del acueducto de la ciudad de Manizales para saber si el agua es potable, por ejemplo. Entonces ahí yo ya tengo que tener, ya planteo un ejercicio adicional que me lleva precisamente a generar un proyecto, a generar un proceso de investigación para poder resolver esa pregunta de investigación. Esta parte de la pregunta de investigación suena un poco sencilla, pero realmente desde aquí yo parto para también seguir redactando los puntos que siguen, sobre todo este punto número 10, el objetivo general, y el punto número 11, que son los objetivos específicos. Entonces, dice aquí, el objetivo general tiene las siguientes características. Se relaciona con el problema y la pregunta de investigación. Miren acá, esto es fundamental. Es concreto. Se redacta con lenguaje claro y sencillo. Inicia su redacción con un verbo en infinitivo. Verbo en infinitivo, o ir. Incluye qué se quiere hacer mediante la investigación, a dónde se quiere llegar, o sea, ¿no? ¿Qué vamos a hacer en la investigación? ¿Cuál es el alcance de esa investigación? Y obviamente la respuesta de estos interrogantes conlleva la respuesta a la pregunta del problema ya planteada. Por eso les decía que bien redactada esa pregunta de investigación, ya de ahí en adelante tengo el resto pues también claro para poderlo responder. Ya los objetivos específicos son las fases en las que yo voy a desarrollar esa investigación, orden sistemático en la que se va a resolver la investigación. Y en ese orden de ideas, pues estos objetivos específicos se desprenden del objetivo general y casi siempre pasan por un proceso similar a las fases de su formación dentro del proyecto formativo. Miren que ustedes tienen una fase de análisis, una fase de ejecución, una fase de evaluación. Entonces, los objetivos específicos casi siempre, idealmente, son máximo 3, mínimo 3. ¿Por qué? Porque yo tengo una fase de análisis en donde yo hago una consulta bibliográfica para poder resolver ese proyecto. Luego tengo una fase de ejecución, es decir, yo llevo a la práctica lo que planteo dentro de esa fase de análisis, donde, ¿no? En la primera fase me documento, planteo de manera, formulo el proyecto, ¿no? Lo defino por escrito y posteriormente en la fase de ejecución, ¿no? Ejecutar, eh, llevo a cabo el proyecto, ¿no? Y ahí me encuentro también con otras dificultades. Me doy cuenta de pronto cuáles son las dificultades para poder ejecutar ese proyecto, para poder llevarlo a buen término. Y posteriormente, en la última fase, yo evalúo si todo eso que pasó en la primera fase, es decir, si lo que yo planteé y lo que yo ejecuté realmente tuvieron una relación o encontré dificultades. Entonces, en la fase de evaluación, yo digo si funcionó, no funcionó, por qué no funcionó. Y posteriormente, de pronto planteo también algunas alternativas para poder que ese proyecto entonces realmente funcione. En ese orden de ideas, miren aquí, nos hablan de un marco teórico y ese marco teórico tiene temas y subtemas que van desde lo general a lo particular, muy parecido a lo que hablábamos en la sesión anterior para poder definir de qué se trata el mapa mental. Entonces, siempre de lo general a lo particular. Ese marco teórico hace referencia a aquellas teorías, normas, conceptualizaciones que pueden contribuir a dar solución al problema enunciado y permite la confrontación, el análisis, la evaluación del proyecto. Si ustedes hacen muy bien el ejercicio
que tiene el mapa mental, miren que esto también sale de ahí. Ya se van dando cuenta ustedes que si yo tengo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible en los que se enmarca mi proyecto, el Plan Nacional de Desarrollo, para el cual de pronto ese objetivo del Plan Nacional de Desarrollo le apunta a mi proyecto, cuáles son las ordenanzas, cuáles son las normas. Si tengo muy presente ese marco normativo y si empiezo a generar entonces una riqueza teórica dentro de ese proyecto, miren acá que yo ya tengo gran parte de este ejercicio debidamente definido, porque eso es precisamente de lo que me habla el marco teórico. Ahora, ¿qué implica? Que ustedes como aprendices identifiquen esa postura teórica que aporta elementos y categorías de análisis para abordar el campo temático que es motivo de su estudio, de su proyecto, haciendo una redacción propia que sustentada en autores y en autores verificables. Por eso es tan importante que ustedes consulten estas bases de datos, porque la idea es que haya precisamente una verificación de los autores que ustedes están citando acá dentro del proyecto, de tal manera que se establezca un diálogo sistemático con los autores, con las teorías y la realidad del contexto en el que trabaja la propuesta. Es importante hacer las respectivas citas bibliográficas de acuerdo a las normas APA séptima edición y tenerlas incluidas dentro de el proyecto. Aquí yo les voy a volver entonces a enviar a ustedes a través del chat de WhatsApp esas normas APA séptima edición, listo, para que las tengan presentes, para que hagan una muy buena citación bibliográfica. Ahí se las envié. Listo. Bueno, aquí volvemos entonces a la guía de aprendizaje. Bien, ya vamos a terminar aquí de revisar. Aquí nos hablan del tipo de investigación en esta parte, tipo de investigación. Aquí nos hablan de, debo definirla como de carácter exploratorio. Si ustedes se familiarizan con el fenómeno que se investiga, si es de carácter descriptivo, es decir, tratar de identificar características particulares de ese universo de investigación, tratando de establecer comportamientos concretos y comprobación de variables, o si es de carácter explicativo, tienen esas tres opciones: exploratorio, descriptivo o explicativo, de tal manera que la idea en ese explicativo es comprobar si esa propuesta soluciona el problema o no. Ojo, casi todos los proyectos que ustedes están planteando en este momento son de carácter explicativo. Ahí les doy pues ahí como ese dato, ¿no? Porque el objetivo siempre es tratar de comprobar si esa propuesta que están planteando soluciona el problema definitivamente o no. Posteriormente, entonces, hablamos de la población objetivo del proyecto, que no es otra cosa sino el conjunto de personas a las que va dirigida esa propuesta de investigación y guarda relación con sus fases. En este caso, por ejemplo, la población puede ser la población local donde ustedes están ejecutando el proyecto de pronto en este momento. Y obviamente la idea es que si ustedes de pronto van a hacer algún tipo de muestra, algún tipo de muestreo dentro de esa población a la que va dirigido el proyecto, pues también lo definan allí en este apartado.
Aquí nos hablan en el campo de técnicas e instrumentos, no es otra cosa sino los instrumentos de recolección de información. eh, y miren ustedes, ya aquí lo vimos en estadística precisamente, sobre esas técnicas de recolección de información. Hablamos de la observación, hablamos de la encuesta, hablamos de la entrevista. Entonces, también miren que hace parte de todo el proceso formativo ese trabajo que ustedes ya vienen haciendo dentro del proyecto para, ¿no?, sustentar de pronto esos hallazgos que encuentren ahí en las entrevistas, en las encuestas, en todo lo que ya hemos venido realizando. Aquí nos hablan de una segunda etapa, la etapa de ejecución, y en esa etapa de ejecución, que es la segunda pestaña del archivo en Excel, nos hablan que pues debemos también diligenciar los campos de acuerdo a lo siguiente. Mire, la etapa 2.1 de ejecución es necesario que diligencie los campos teniendo en cuenta el punto número 7 de estas instrucciones. ¿Cuál es el punto número 7? Los antecedentes, la revisión de literatura. Entonces acá tengo que hacer una pausa y abrir nuevamente el formato de investigación, el Excel, porque me toca mostrarles acá. En el formato Excel nos hablan de, miren ustedes aquí, propuesta de investigación formativa. Entonces nos hablan de fecha de consulta en la base de datos. ¿Qué base de datos consulté? ¿Cuáles fueron los términos de búsqueda? Es decir, ¿qué escribí ahí en el buscador de esa base de datos para encontrar el artículo científico? Recursos web. Básicamente este es el enlace a ese recurso de donde estoy tomando la información. ¿Cuáles fueron sus palabras clave? Un breve resumen aquí del contenido y el resumen del artículo científico. Listo. Este resumen y este contenido son diferentes. ¿Por qué? Porque aquí en el contenido yo lo que trato de decir es de qué se trata, qué tiene todo el artículo completo, y el resumen pues no es otra cosa sino el resumen mismo del artículo científico. Listo. Miren acá que en el 2.1 nos hablan también de la fase de ejecución y nos hablan de los instrumentos de recolección de la información. Entonces, este lo pueden sacar ustedes de los instrumentos de recolección de datos que elaboramos nosotros para la competencia de estadística. Ahí está. Entonces, técnica, observación, ¿no? O técnica, la entrevista, tipo de instrumento. Tenemos entonces una encuesta también. Las características, 10 preguntas con selección múltiple con única respuesta. Elaborado por ustedes. Instrucciones. Se realizan las preguntas a los interesados de manera anónima. Una breve introducción y aquí muestra cómo se desarrolló ese instrumento dentro de esta etapa. Listo. Aquí seguimos entonces. Voy a salirme aquí del Excel. Volvemos a la guía de aprendizaje. Y en la guía de aprendizaje ya vimos etapa 2.1 ejecución, muy bien. Etapa 3 de procesamiento. Se deben analizar e interpretar los datos recogidos en la fase del 2.1. Miren ustedes aquí. Punto número 7 de estas instrucciones. Les voy a señalar este. Analizar e interpretar los datos recogidos en la fase 2.1. Etapa 4, que es la interpretación de resultados. No es otra cosa sino la interpretación, obviamente, de qué fue lo que encontraron ustedes dentro de ese ejercicio de investigación. Y esto es bien importante porque se debe tener en cuenta que la presentación de esos resultados, la idea es que ustedes los presenten a través de gráficas. Ahora, yo sé que es difícil meter gráficas de pronto aquí en Excel,
De hecho, por eso el formato en esta pestaña que les voy a mostrar aquí, miren acá, tiene como un espacio en blanco. La idea es que ustedes coloquen aquí las gráficas de esos resultados eh, de la investigación. Y mire que en la etapa de conclusiones también viene así como con un espacio en blanco para ustedes colocar allí de pronto alguna gráfica, algún dato relevante, etcétera, etcétera. De tal manera que mediante ese análisis confirmen que la existencia del problema, las causas, su incidencia, de alguna manera fue resuelto por el proyecto que ustedes plantearon. ¿Listo? Y en la etapa 5 de conclusiones, la idea es que se redacten en términos de respuesta a los objetivos planteados por el proyecto. Entonces, si yo planteo 3 objetivos, la idea es que yo por lo menos tenga 3 conclusiones, es decir, una por cada uno de los objetivos específicos que planteé en el proyecto. Y lo mismo, aquí la ruta de entrega de la evidencia es propuesta de investigación formativa, el documento Excel con esas 5 etapas diligenciadas. Y aquí tenemos pues la ruta de entrega de ese Excel. Yo entiendo que esto sea complejo, de hecho es un tema largo, es un tema en el que seguramente el copilot para el correo será claro, Marcela, Ave María. Yo creo que esa es la clase que debemos dar. Me pregunta por aquí en el chat, Marcela, que si les puedo enseñar a utilizar el copilot del correo @soycena. Claro que sí. Este ejercicio es complejo, este ejercicio del Excel es largo. Es un ejercicio que seguramente el próximo año, largo y enredado. Bueno, ahora parece enredado, pero ya cuando uno le está trabajando, se van a dar ustedes cuenta que no es tan enredado. Es un tema de hilar muy bien sobre lo que estamos escribiendo, de tener mucha coherencia cuando lo empecemos a escribir. Por eso también les decía a ustedes que la idea es que el mapa mental quede para el 12 de diciembre y ya este Excel, pues lo tendremos que desarrollar obviamente con el tiempo que tengamos dentro de la vigencia 2026 en la programación de esta competencia de proyectos. Listo. Sin embargo, es bueno que ustedes ya en estas vacaciones se vayan con la idea en la cabeza de que miren, tienen que empezar a estructurar, tienen que empezar a documentar, pues porque esto es lo que se nos viene ya pierna arriba, precisamente porque esta ya es la estructura del proyecto debidamente organizada, debidamente documentada y que no es otra cosa sino precisamente como un registro de todo lo que ustedes han venido aprendiendo en su proyecto formativo. Listo. Entonces, yo creo que el tiempo ya aquí se nos está acabando. Eh, Aparte de las preguntas que veo que tienen muchas, eso está muy bien, que les genere inquietud. Eh, ¿Tienen de pronto alguna inquietud adicional? Miedo. Pues, doctor, de entender más o menos, pero yo creo que es como más práctica o entrarse en el tema de escribir y ir como haciendo las cosas. Ahí es donde le surgen a uno las dudas. Claro, claro, no, es que, exacto. Miren que estas instrucciones yo se las he ido dando, pero cuando ustedes están ya volcadas como escribiendo, haciendo, redactando, es que van a empezar a entender también el porqué de las cosas. Y obviamente el objetivo es que cuando estemos precisamente ya enfocados en este archivo en Excel, por eso les digo que esto ya queda para 2026. eh, la idea es que hagamos también como unas sesiones de acompañamiento, es decir,
¿no? Vamos a empezar a redactar de pronto un título tentativo, un resumen tentativo, ¿no? Unas palabras clave, vamos a empezar a diligenciar ese formato y el objetivo es que obviamente en cada sesión sincrónica que tengamos, pues vamos a sentarnos a revisar la coherencia de ese formato en Excel, ¿listo? Esa es como la mecánica de trabajo que vamos a tener para el 2026, ¿listo? Pero no se asusten, no se asusten que, como les digo, suena complicado, sí, se ve complicado, pero el objetivo es que ustedes tengan allí debidamente documentado pues el proyecto. ¿Qué más inquietudes tienen? ¿Qué dice Marcela? Por aquí que la veo escribiendo mucho. Que si se pueden grupos de a cuatro. No, no, no. La idea es que, obviamente ustedes, yo me imagino que ustedes ya tienen cada una idea de proyecto, una idea de emprendimiento. El objetivo, obviamente, es que ustedes pongan en práctica esas ideas de proyecto y que el, digamos que este proyecto, este trabajo que vamos a hacer con este Excel, les sirva a ustedes de pronto más adelante para que sea la base para formular un proyecto para un fondo emprender, ¿listo? Ese es el objetivo, para mí, el objetivo número uno, que ustedes documenten también esto aquí, que el día de mañana de pronto se presenten a una convocatoria de fondo emprender de financiamiento del proyecto y digan, ve, sí, lo que hicimos, el ejercicio que hicimos con el instructor Pablo sirvió de pronto como base para ahondar más en el proyecto y ya presentarlo formalmente a una convocatoria de fondo emprender de financiamiento. Bueno, también les quería comentar que nosotros el día de mañana tenemos sesión sincrónica programada, pero yo el día de mañana, jueves 4 de diciembre, tengo una actividad programada previamente en el centro, entonces no vamos a poder tener sesión sincrónica, pero yo pues voy a estar muy atento de pronto a sus preguntas, a sus inquietudes, a sus comentarios. El proyecto sobre lo que están haciendo, sí, claro que sí. ¿Cuándo salen a vacaciones? Eh, duda general. Según el calendario académico, nosotros salimos a vacaciones el próximo viernes 19 de diciembre. Así está contemplado en el calendario académico que está vigente. Más que la salida a vacaciones, la duda que tenemos todos en estos momentos es cuándo vamos a volver en el 2026, porque el calendario académico del 2025 sí está definido más o menos hasta el 19 de diciembre, pero el calendario académico del 2026 todavía no ha salido. El SENA todavía no expide el calendario académico del próximo año. Entonces, yo les sugiero que estén atentas de pronto a los canales regulares de comunicación para que sepan cuándo entramos en el 2026, porque miren que este año, bueno, creo que a ustedes no les tocó, pero este año nosotros empezamos tarde en febrero. De hecho, por eso se alargó un poquito más en diciembre el calendario académico. Entonces, en ese sentido, sí les sugiero que estén pendientes de lo que les envíe de pronto la instructora Andrea, de lo que les diga Karen, porque realmente el calendario académico del 2026 todavía no lo conocemos y es altamente probable, parece ser, según las malas lenguas, que volvamos a ingresar más o menos en febrero también, este próximo año, ¿listo? Precisamente por eso no lo han definido. Eh,
Entonces, pues nada, señoritas, muchas gracias por su asistencia en la noche de hoy y espero pues que tengan una feliz noche. Gracias y mil gracias siempre a ustedes por esos aportes, por esa asistencia. Listo. Gracias, feliz noche. Listo. Gracias, Nos vemos dentro de hijito. 8 días. Noche. Bendiciones. Amén. Feliz noche. Buenas noches, doctor. Gracias. Muchas gracias, Jennifer. Feliz noche.